que nace otra vez desde el convencimiento, desde la Asociación Europea de Arbitraje, de que los usuarios de esta herramienta, cuando digo usuarios me refiero a todos, no solo abogados, no solamente notarios, también a economistas, ingenieros, arquitectos, magistrados, jueces, todos usuarios, de que la especialización es el garante de la calidad. La transparencia es el requisito indispensable para que funcione el arbitraje. Reconozco que lo que parecía una idea un poco así sencilla hace unos años de constituir relación de expertos en función de la materia, cuando se constituyó hace 3 o 4 años el Comité de Derecho Bancario y Financiero, pasó a más de una idea, mucho más que una buena idea. Es ya una exigencia de lo que ahora llamamos los operadores del arbitraje. Y por eso ya se ve que la transparencia y la certidumbre en la idónea designación de los árbitros en función de la materia es sin duda lo que ya cohabita con la propia esencia del arbitraje. No se concibe un arbitraje sin un especialista. Yo creo que ha adelantado por la izquierda a la celeridad y a otra serie de ventajas que todos conocemos del arbitraje. Los abogados, abogados de empresa, los empresarios, ya no se detienen simplemente a decidir si ponen cláusula de arbitraje, cláusula de jurisdicción a favor del juzgado del Estado en los contratos, ya piensan más allá. Yo creo que es donde todos aquí tenemos que pensar si eso es lo que realmente merece la pena. ¿Qué hay detrás de esa corte de arbitraje a la que me he sometido? Si realmente estoy amparado por esa, si estoy ponderando todas las virtudes que detrás de esa cláusula existen. Por eso cuando un empresario, un abogado redacta un contrato, yo creo que tiene que valorar al menos, en lo que yo pienso, 3 circunstancias especiales. Por un lado, el funcionamiento de la corte. Cuando digo funcionamiento de la corte es las preguntas que todos nos hacemos cuando se pone una cláusula de arbitraje en un contrato. ¿Quién está detrás de esa corte? ¿Es una secretaría solvente? ¿Tiene experiencia? ¿Resuelve con rapidez? ¿Exige a los árbitros, como función que tienen para velar por la rapidez en los procedimientos? ¿Es profesional? ¿Está disponible cuando se llama a las 24 horas del día? Bueno, las horas de oficina. En definitiva, me siento amparado y protegido, pero más importante, me sentiré amparado y protegido dentro de 5 años, 10 años, 15 años, cuando surja el conflicto. Detrás de esta institución hay algo que realmente es más que una fachada. Y yo creo que la respuesta está en la Asociación Europea de Arbitraje. Es decir que, ya lo conocen todos ustedes, 25 personas trabajando a tiempo completo en la asociación, 7 personas en secretaría dedicadas a que luego el procedimiento vele por su garantía y por su rapidez y por todas las exigencias y garantías que exige el procedimiento arbitral. Y por supuesto que las partes y los árbitros sepan que detrás hay una institución que les ampara, con toda exigencia, porque la institución debe dar para que después los árbitros cumplan con los plazos comprometidos. No creemos en árbitros que al mismo tiempo tengan 25 o 30 procedimientos en curso. Yo creo que eso es judicializar en el más sentido de la palabra, no en el bueno del arbitraje. El segundo de los elementos importantes que decía es la transparencia en la designación de los árbitros. Y aquí surgen también muchas preguntas. Cuando habla de transparencia es, ¿tengo la certeza de que después se designa un árbitro que sea experto en la materia? ¿Hay algún tipo de interés en designar por parte de la Secretaría a amigos o a gente que pueda tener conflicto de interés con las partes y con el asunto? ¿Los miembros de la Corte son árbitros de esa Corte? ¿Son árbitros de otras Cortes? ¿En qué afecta eso en la designación, en la transparencia en la designación? Etcétera. Hay preguntas como ¿quién resuelve la recusación de los árbitros? Y también ahí está la respuesta de la Asociación Europea de Arbitraje, en su comité de expertos. Se publica la relación de expertos por comités, dando la certidumbre a los empresarios, a los abogados, que cuando se pone una cláusula, detrás de esa cláusula siempre se va a designar un experto en función de la materia. De esa lista que ya está preconcebida. Lista abierta, evidentemente, habrá muchos más, pero al menos los que están son expertos y así se debe saber. Los miembros de la Junta Directiva no somos árbitros, ni de la institución, ni de otras instituciones arbitrales. Creemos que eso da garantías a las partes a la hora de decidirse por una corte de arbitraje. Y por supuesto, analizamos de forma pormenorizada a los árbitros antes de su designación para saber si hay algún motivo que pueda llevar a cabo, que pueda influir en su independencia con las partes o con el asunto. Y en caso de que se nos escape algo, en caso de revelar circunstancias, la recusación la resuelve la institución, no la resuelve el árbitro. El tercero de los elementos es la calidad del arbitraje.
cuando se habla de calidad, pongamos cifras. ¿Se anulan laudos? ¿Cuántos se anulan? ¿Se impugnan los laudos? ¿En qué porcentaje? Yo creo que ahí está la realidad del arbitraje. Si se es garantista o no se es garantista. Los números hablan por sí solos. Solo el 2% de los laudos dictados por la Asociación Europea de Arbitraje, solo el 2% han recibido una vez una impugnación. Y solamente el 0,2% se han anulado. Y no hablo de pocos procedimientos, dado que solamente en el 2011 se tramitaron 1.330 arbitrajes. Son cifras tan bajas que permite decir que es una herramienta segura y válida. Y por eso aquí la defendemos con la creación de un comité societario y mercantil. Yo creo que cuando un asunto llega a un juzgado, una anulación, y el juez o el magistrado de la sala que está conociendo la anulación ve que detrás de ese arbitraje hay una corte solvente o hay un árbitro de prestigio, yo creo que tiene casi la certeza de que esa anulación es más difícil que pueda prosperar. Luego puede prosperar o no. Y aquí me viene el ejemplo, el otro día tuve la suerte de poder conversar con Jeremy Secolé, que fue director constitucional durante 8 años y ahora es vicepresidente de la London Court, que decía que a veces el problema de democratizar tanto el arbitraje lleva a que cuando se recoge una cláusula a favor de las reglas unilaterales del arbitraje ad hoc y el árbitro es una persona inexperta, ese laudo dictado por un laudo inexperto que va a ejecutarse en Rusia tiene peor entrada que un laudo dictado por la Corte de la Cámara de Comercio Internacional, donde viene pues ese marchamo de calidad de una institución de prestigio. Yo creo que en España debe ser igual. En España hay más cortes de arbitraje que arbitrajes a arbitrar. Es un problema que tenemos que estudiar entre todos para poder dotar de esta herramienta de todo lo que se debe ofrecer. ¿Y por qué creamos el Comité de Derecho, el Comité de Arbitraje de Derecho Societario y Mercantil? Podría decir que en primer lugar por las consultas. Es cierto, el número de consultas de abogados preocupados por la redacción de cláusulas patológicas o cuasi patológicas en escrituras de sociedad de capital, en la constitución de sociedad de capital o en compraventa de empresas o en cualquier relación mercantil que a uno se le pueda ocurrir, ha sido muy alta. Abogados como ustedes, empresarios como ustedes, seguro que eso lo habrán visto alguna vez. Una cláusula patológica es un problema en el futuro. Y lo que puede ser una solución, que es incorporar una cláusula a un convenio arbitral en condiciones, al final se convierte en un problema real. Puede ser un problema menor, que sea cuasi patológica y que haya que ir al Tribunal Superior de Justicia para que designe el árbitro, que eso es un problema solamente de tiempo, pero puede ser un problema superior y uno puede estar sin poder acudir ni a una jurisdicción ni a otra por un problema de redacción. También el compromiso de algunos expertos y de algunos amigos, como la Asociación Euro en OFEAPEN de oficiales de notaría, que se deben a sus jefes, los notarios, y donde ya hace 2 o 3 años sí que nos mostraron una preocupación por intentar ofrecer a los clientes de los jefes a los que se deben esas cláusulas que podían ser una solución para diferentes conflictos. No tiene sentido que un problema de impugnación de acuerdos sociales, una relación mercantil, se eternice en el juzgado 3, 4, 5 años. Es un problema que al final deriva no en coste económico, que también, sino en un coste de oportunidad emocional y todos los integrantes que eso al final llevan aparejados. Es un problema de difícil digestión. Pero evidentemente nació o se publicó la Ley 11/2011 que modifica la Ley 60/2003, donde se introducen varias cuestiones importantes y muchas de ellas que nos hicieron recapacitar. Voy a detenerme en 2. Bueno, la primera, y previa a esas 2, es haber conocido a Antonia Magdaleno, que yo creo que eso fue una de las grandes suertes que he tenido en mi vida, y poder tener la fortuna de que presida el comité, y tanto por lo que ella representa como lo que representa para el derecho mercantil societario en España. Esa ley introduce dos cosas importantes, que es el término jurista, que yo creo que de eso se ha hablado mucho, y también, eso fue en el artículo 15 de la Ley 11/2011, y también en el artículo 11 bis 3, la obligatoriedad de que sea arbitraje administrado por una institución arbitral cuando nos encontremos ante impugnación de acuerdos sociales. No voy a entrar aquí si la mayoría de 2/3 es demasiado poca, si había que buscar la unanimidad, si la mayoría simple era suficiente para que el convenio arbitral fuese válido, pero sí que esas 2 introducciones de la ley en cuanto al término jurista y la obligatoriedad de que fuese el arbitraje administrado nos hicimos por crear este comité de expertos en arbitraje mercantil societario que ahora se presenta. Y yo creo que
En ese comité se reúnen los 4 pilares básicos del derecho mercantil en España, que yo creo que hay que, bueno, decir que estamos de suerte. Por un lado, los abogados, que son expertos, muchos de ellos, y algunos representantes también, en arbitraje societario y mercantil. En segundo lugar, te reconocer que me estoy alargando más por este motivo. En segundo lugar, los notarios. Yo creo que el legislador acierta. Acierta porque los notarios son un activo que se echaba de menos para poder usarlos, entre comillas, por supuesto, como árbitros, y también como prescriptores de la cláusula comunal arbitral en las escrituras que ellos día a día hacen que sus clientes firmen. Los magistrados jubilados y los magistrados en excedencia es un valor del que no podemos prescindir. Y, por supuesto, catedráticos de Derecho Mercantil, profesores de Derecho Mercantil, que son, no nos engañemos, el pasado y el presente y el futuro del Derecho Mercantil, que siempre pasará por sus manos. Y todos son juristas, y aquí yo quiero detenerme, juristas con mayúscula. Hay que decir que el término jurista siempre, yo al menos lo he asociado con alguien excepcional. No debemos pensar que en dicho término cabe todo. Por eso es responsabilidad de las cortes arbitrales saber quién puede ser jurista y quién no puede serlo. Yo un día, y si me permite la anécdota, le dije a mi padre estudió Derecho y Químicas. Y yo creo que era una época donde el esfuerzo se apreciaba mucho más que en la actualidad. Y un día le intenté recabar su opinión como jurista, y él trabajaba como químico. Y me contestó, hijo, eso hay que ganárselo. No se consideraba un jurista, ni mucho menos. Pues yo creo que es lo mismo. Los miembros expertos, árbitros expertos que están en la lista del Comité Social y Mercantil, todos se lo han ganado. Sin duda, todos se han ganado el derecho a ser considerados juristas, y juristas y expertos en derecho societario y mercantil. Por tanto, yo creo que estamos de enhorabuena por tener esa lista de expertos tan grande. Pero, por mucho que tengamos los mejores árbitros, las mejores cortes, jueces profesionales en pro del arbitraje, notarios que también sean grandes expertos profesionales, de nada serviría todo esto sin su presencia. Yo creo que los árbitros y las cortes somos el aliño de un futuro conflicto que no surgiría si los aquí presentes no estuviesen convencidos de que incluir las cláusulas arbitrales de los contratos es el paso previo para que esto funcione. Y para eso hay que dar esa confianza en una herramienta determinada como es el arbitraje para que todos ustedes puedan confiar en ella. Esto no es un foro de árbitros, afortunadamente, no es un foro de abogados, es un foro por y para el arbitraje, donde nos hemos juntado no solamente abogados, notarios, sino también empresas. Y eso es lo que más le alegra a uno cuando lleva tantos años luchando en difundir y promover el arbitraje. Por tanto, muchas gracias por su tiempo, las agendas están muy apretadas y gastar una tarde en pro del arbitraje siempre al menos para mí es motivo